qué bendición estar esta mañana con ustedes compartiendo el mensaje. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por todo lo que hemos podido hacer esta mañana. Te hemos alabado, te hemos adorado, hemos clamado, Señor, y sabemos que tú has escuchado nuestro tiempo de adoración, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has preparado para este tiempo y para este momento. Tu palabra, Señor, va a ser hablada. Permite que puedas llegar al corazón de tus hijos. Unge mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, y que podamos, Señor, transmitir esto que creo que tú me has dado para compartir con tu iglesia. Ayúdame, Señor, a ser claro y a poder, Señor, a tener su atención. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén, gracias, Nehemías. El día de hoy quiero que juntos analicemos algo que creo que es importante. Y recientemente he estado revisando algunos canales nuevos que no había visto, que son como de la defensa de la fe y otros temas así, que se le llama apologética. Y estaba sacando conclusiones yo ahí, y recientemente platicábamos también el pastor Nehemías y su servidor en una de las juntas. Hablábamos acerca de cómo la iglesia está bajo ataque. Y lo que creo es que no es algo nuevo. La iglesia siempre ha estado bajo ataque. Si tú te das cuenta, hoy pueden pues ver a una persona que piensa diferente y la abrazan y le dicen: wow, qué valentía, qué increíble cómo externas tu filosofía, tu pensamiento. Pero cuando alguien dice: sabes, yo soy cristiano, ay, este religioso, vete de aquí, no te queremos ver. Y bueno, pensando en eso decía: es cierto, está bajo ataque. Hay muchas cuestiones, pero sabes que la historia cristiana nos enseña que a través de los tiempos, ¿no? A través de los tiempos la iglesia siempre ha estado bajo ataque. Siempre ha tenido luchas, pruebas, dificultades, sobre todo persecución. Porque si tú recuerdas, la iglesia surgió en persecución. Gente que no estaba de acuerdo con Jesús lo persiguieron hasta que lo atraparon y verdad, él dice la escritura que él dio su vida, pero cumplió esa parte de la escritura que estaba profetizada, y él murió en una cruz y resucitó al tercer día, y bueno, ya lo conocemos eso. Pero sabes que a partir de ahí la iglesia siguió con una persecución tremenda durante bastantes años, durante casi más de 3 siglos. Estuvo en una persecución bien complicada. Sin embargo, una persona decía, un teólogo e historiador, dice que cuando la iglesia se enfrentaba ante estas situaciones de persecución, en realidad no era la peor batalla que tenía. De hecho, al contrario, cuando había persecución, más gente se convertía. Entonces, realmente la persecución no hizo un ataque, o sea, el ataque de afuera no fue realmente algo que disminuyera el número de cristianos. Al contrario, aumentaba el número de cristianos. Pero sabes que también decía esta persona: cuando en el año 327 aproximadamente se convierte un emperador y dice: ¿saben qué? A partir de ahora la iglesia cristiana va a ser la iglesia o la religión oficial. ¿Sabes? A partir de ahí fue cuando cambiaron las cosas. Empezó a pasar algo. Pero el problema no fue lo que había, o el mayor daño no fue el que había de afuera hacia adentro, sino el que ocurrió a partir de ahí, de adentro hacia afuera. El corazón de las personas se acomodó al lujo, o sea, me refiero a los cristianos, se acomodó al lujo al tener, pues, ahora antes eran perseguidos, ahora eran felicitados por ser cristianos. Y creo que esto es tan actual hoy, porque el ataque que viene de afuera realmente no le va a hacer daño a la iglesia. Porque sabes que la iglesia no es invención humana. La iglesia nació en el corazón de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que pues las puertas directamente, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
No lo dice porque es que en tal año va a nacer un líder muy bueno y entonces él va a llevar a la iglesia. No, la cuestión es que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Pero sabes que cuando hablamos de esto y pensamos en que el mayor daño que puede recibir la iglesia, no solamente antes, sino ahora, va a ser desde adentro, tendríamos entonces que preguntarnos cuáles son nuestras convicciones, qué es lo que creemos. Ahorita lo que decía el pastor, esta frase que es tan interesante es parte de la teología, que creemos que Dios es bueno todo el tiempo. Y deberíamos de repetirlo, como decía también el pastor, en la casa, en donde andemos, que nuestros hijos sepan que Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Que Dios es bueno. Y acerca de esto, quiero que analicemos el ejemplo de un gran hombre de Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Pero hay uno que me llama mucho la atención, y es el ejemplo de Daniel. Y creo que más de uno aquí ya se sabe la historia, ¿verdad? Desde el primer capítulo hasta el último. Pero quiero que veamos uno de los acontecimientos que le pasaron a este hombre de Dios. Porque con eso vamos a ver la magnitud de su convicción. Y yo quiero que al final de esta enseñanza, tú te quedes con las ganas de que tu convicción de aquí en adelante no sea la misma. Tu convicción, tu creencia, tu formación en Dios. Lo que estés dispuesto a hacer por Dios no sea lo mismo que hasta este día. Amén. Entonces, por eso es que aquí le llamé ventanas abiertas. Y sabes que Daniel, te voy a dar un breve resumen del contexto de una de las batallas que él pasó en el capítulo 6. Él vivió algo muy importante. Y antes de leer algunos versículos, quiero decirte que Daniel era del pueblo de Dios. Es lo primero, era del pueblo de Dios. Y él fue llevado prisionero a Babilonia, al imperio más importante del tiempo de Daniel. Él fue llevado prisionero y ahí estuvo bajo pues el servicio de varios de los reyes. Y cuando el imperio de Babilonia fue vencido por Darío, este rey Darío, ¿se acuerdan de la historia? ¿Se acuerdan del imperio medo-persa? No voy a hablar mucho de historia, no se preocupen, no me pongan cara de ¿qué es eso? ¿Qué va? El imperio medo-persa. Entonces Darío organizó, él llegó al reinado y dijo, ¿sabes qué? Está bien complicado esto, yo necesito, no hacerme cargo de todo, sino que necesito confiar en hombres que sean capaces, que tengan muy buenas aptitudes para administrar. Y entonces lo que él hizo fue que eligió a 120 gobernadores o sátrapas, así se le llamaba, sátrapas. Eligió a 120 y en todo el reino los distribuyó y dijo, tú te vas a encargar de esta parte, tú te vas a encargar de esta parte, tú te vas a encargar. Pero después yo me imagino que él vio y dijo, no, pues 120 son muchos, ¿no? Como para encargarme yo de los 120, pues vamos a hacer otra cosa. De estos voy a elegir a 3 administradores, no de estos, aparte de estos más bien, voy a elegir a 3 que sean administradores. O sea, 120 sátrapas o gobernadores y aparte 3 administradores. Ellos se iban a encargar de los 120. Entonces, no todas las personas iban a ir con el rey, con Darío, ¿verdad? O sea, alguien del vulgo no iba a ir, oye, quiero audiencia con el rey. ¿De dónde eres? No, pues de tal provincia. Bueno, ve con aquel gobernador. Y ya él lo atendía, ¿sí? Y ese gobernador pues tenía que darle informes a uno de los 3 administradores del reino, ¿sí? Más o menos, espero no enredarlos, ¿no? Entonces, pero fíjate que cómo Dios bendice y cómo Dios levanta a hombres que creen en Él y que están dispuestos a esforzarse más de lo que les piden y que son realmente personas de fe. Fíjate que de estos 3, dice la Biblia que había 3 y uno de ellos era Daniel. Y fíjate que en el versículo 3 dice,
Daniel 6:3, dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores. Estamos hablando de los 3 administradores. Él era el más capaz, dice la escritura, y de los administradores, y no solamente de esos 3, sino de los altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. O sea, no solamente él iba a estar atendiendo a 120 sátrapas, sino que además el rey vio que él tenía mucha chispa. A él no se le atoraba la carreta, ¿no? Oye, hay un problema. No te preocupes, rey, yo me encargo. Oye, el problema que él, ¿cómo lo vamos a hacer? No, ya lo hice. Pero si te dije en la mañana. No, ya lo hice. Ya quedó, mira, hicimos esto, esto y esto. Oh, qué bien, no, pues gracias. Al otro administrador: oye, tenemos un problema. Ah, sí, rey, está bien. Al día siguiente: oye, ¿qué pasó con el problema? Pues ahí lo atiendo. Y al otro día: oye, ¿y el problema que no sé. Déjame ver. Pues imagínate, ¿no? Contra los 3 administradores, pues dice que el rey se dio cuenta que Daniel le echaba ganas, pues, ¿no? A la vida. Y sabes que él tenía una disciplina, pues, que hacía que él pudiera tener, pues, mayor capacidad. Y sabes que creo que esto era porque tenía una convicción plena en Dios. Creo que él tenía una convicción total por lo que va a ocurrir más adelante. En este capítulo 6, ahí podemos sacar conclusiones. Pero aquí es donde empieza la trama, ¿no?, de la novela, vamos a decirlo así. Aunque esto es real, ¿no? Esto ocurrió. Los otros 2 y los altos funcionarios se dan cuenta que pues el rey, ¿verdad?, tiene mucha confianza en Daniel. Entonces lo que hacen es que se unen, confabulan para ver de qué manera, ¿verdad? Salió alguien de atender Daniel atendió a alguien, salió, lo entrevistaban: oye, ¿cuánto le diste para que resolviera tu caso? No, nada. Al contrario, se me hace bien impresionante que no sea corrupto ni como otros, ¿no? Entonces los administradores: wow, o sea, ¿de dónde vamos a agarrar algo para poder, encontrar alguna falla en él para poder decirle al rey, ¿no? Fíjate que dice Daniel 4, que aunque ellos buscaron y buscaron y buscaron y buscaron, dice, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Y luego dice una de las definiciones o de la forma en la que Dios ve a Daniel, y es tremendo, ¿no? Dice: era fiel, está hablando de Daniel, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Ay, santo Dios de mi vida. Si Dios escribiera la Biblia y hablara de Luis Quintero, ¿qué diría? O escribe tu nombre ahí en vez de Luis Quintero. ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Era fiel o es fiel? ¿Es siempre responsable? ¿Es totalmente digno de confianza? Es tremendo. Esta descripción que Dios hace de Daniel es tremenda, ¿o no? Es impresionante. Cuando volví a leer esto decía: Señor, ¿cuánto me falta a mí para poder ser un hombre que tú puedas nombrar así? ¿Cuánto me falta a mí, Señor? Ayúdame. Porque definitivamente es un gran, una gran descripción, ¿no?, en esta persona. Sin embargo, pues como no encontraron manera, por esta descripción tan tremenda, no encontraron manera de poder pues atacarlo o tumbarlo de esa posición en la que estaba. Ellos saben que él lo que tiene, aparte de ser fiel, ¿verdad?, siempre responsable y totalmente digno de confianza, ellos sabían que además era fiel a su Dios y que a Dios no le fallaba para nada. O sea, podía dejar de responderle un WhatsApp al rey Darío, pero a Dios jamás le faltaba por responder algo. Siempre atendía, siempre le decía, siempre, ¿verdad? Siempre iba con él. Y entonces ellos dijeron: bueno, entonces vamos a hacer una ley para que, usando eso, y la manera más fácil pues fue: oye, Darío, ¿cómo ves si durante un mes nadie puede orar a nadie más que a ti? Y pues Darío, que dijo: pues está bien, me da igual, que así sea.
Entonces él firmó un decreto, firmó una ley para que así fuera, que nadie pudiera orar. Qué cosas, ¿no? O sea, algo tan sencillo y tan básico, pero como no encontraron otra cosa y sabían que eso pues iba a afectar a Daniel. Sin embargo, no sabían qué Daniel iba a hacer, no sabían tal vez lo que iba a terminar haciendo. Pero el versículo 10, ahí en el capítulo 6, nos dice lo que Daniel hizo. ¿Sabes? Esto que dice es muy importante y es muy relevante para esto que queremos hablar. Dice, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. ¿Con qué? Con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. ¿Dando qué? En vez de quejarse, ¿no? En vez de haberle dicho, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto? Si yo quiero orar, si yo quiero presentarme delante de ti, ahora me están prohibiendo hacerlo. Y por cierto, Señor, es la última vez, así que bye, en un mes nos vemos. Te voy a dar vacaciones, Señor. No, o sea, lo que él hizo fue lo de siempre. Y siempre abría las ventanas y siempre se dirigía hacia Jerusalén, porque era una práctica que tenían las personas que habían ido hacia Babilonia, y ellos oraban teniendo esa nostalgia de recordar el templo, y ellos decían, voy a orar. ¿Y qué hora es? Es hora de orar. Ahorita vengo, con permiso, voy a orar. Y Daniel ese día, fíjate, me llamó la atención que lo primero es que cuando oyó que se había firmado la ley, es lo primero que dice este versículo. Cuando Daniel escuchó, ¿sabes por qué? Porque Daniel ahí supo que él ya no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque la ley ya estaba firmada. Sabes que de cierta manera, él como consejero del rey podía, si se hubiera enterado antes, él podía haberle dicho, rey, no hagas eso. Mira, es por esto, por esto, por esto. Pudo haberle aconsejado, pero como ya estaba firmado, él dijo, pues aquí no hay nada que hacer, con permisito, dijo Monchito, ¿no? Sí me explico. Y sabes que muchas veces cuando encontramos o sabemos de alguna situación que nos es contraria, pues estamos, ¿verdad?, intentando o nos preocupamos o tratamos de hacer algo en nuestras fuerzas o tratamos de ir con Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué hiciste eso, Señor? Y Daniel, ¿sabes qué? No hizo eso. Daniel dijo, ok, ya está firmado, el decreto ya está, es una ley que todos tienen que obedecer. Bueno, con permisito, yo ya no puedo hacer nada. Él entendió que él ya no podía hacer nada, pues para cambiar esa ley. Porque, ¿sabes? Dice un historiador que el decreto de un rey persa no se podía cambiar, porque se decía que hablaba con los dioses. El rey persa hablaba con los dioses, quien jamás podía equivocarse. Un dios, pues para ellos sus dioses no se equivocaban. Entonces el que el rey, o sea, que Daniel dijera, no, es que lo voy a convencer para que cambie esa ley, era ilógico para él. Él sabía que eso ya estaba dictado. Por eso él dijo, ya no hay nada que hacer. Antes de que hubiera firmado, sí, podía darle un consejo, ahora ya no. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue a su aposento, se encerró ahí, pero no se escondió, sino que como cada vez que oraba, abrió las ventanas, se arrodilló delante de Dios y le dijo, Señor, aquí estoy. ¿Y de qué manera lo hizo? Dando gracias, dice. Imagínate qué actitud tan tremenda de este hombre. Por eso es que la reflexión de hoy es que qué impresionante esta convicción de un hombre que al escuchar que está firmada su sentencia de muerte si decide ser fiel a Dios. Porque ahí él, cuando fue y se arrodilló, él realmente estaba diciendo, Señor, para mí el morir eres tú, Señor. ¿Por qué? Porque el rey dice que todo el que ore a otro Dios,
está destinado a morir, Señor, prefiero morir contigo, sabiendo que tú estás conmigo y que me vas a recibir, que hacerme el hipócrita y decir, no voy a orar, o voy a orar con las ventanas cerradas, o voy a orar, ¿verdad?, en silencio, o que nadie me vea. Voy a seguir haciendo lo mismo que de siempre. Y sabes, eso es tener una convicción muy, muy especial, una convicción plena en Dios. Amén. Qué importante, ¿verdad? Y sabes que en este tiempo lo que menos creo que lo que estamos descuidando más bien mucho es la convicción en Dios. ¿Qué creemos de Dios? ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? ¿Qué es lo que sí tengo que creer de Dios? Es el Hijo de Dios, pero que también, ¿verdad?, es eterno como Dios. Él no nació un día y Él no fue creado. O sea, las enseñanzas más importantes que son doctrina, ¿sí me explico? Sin embargo, hemos pensado que eso no es importante. Las hemos hecho a un lado muchas veces. Y eso hace que muchas veces, pues, de entrada nuestra convicción se debilita, porque si tú no crees todo esto, pues le das espacio al enemigo para que entre. Y el ejemplo que vemos aquí es tremendo. Pero antes de continuar, vamos a regresar un ratito más con la vida de Daniel. Pero antes vamos a ver una definición de lo que es convicción. Quiero que leamos ahí. Dice esto: convicción es creencia profunda, firme y arraigada en la mente y el corazón de una persona. Eso es convicción, es una creencia profunda. O sea, no es nada más que creo que hay nubes, pues yo creo que hoy va a llover. O sea, no es nomás una creencia así superficial, sino es una creencia profunda, una creencia que realmente nos lleva a tomar decisiones, ¿verdad? Es firme, es arraigada en la mente y el corazón de una persona. Pero además es la certeza interna de que algo es verdadero, correcto o válido. Es la certeza interna. Entonces, cuando tú piensas en Dios, cuando tú piensas en la deidad de Jesús, cuando tú piensas, porque hoy hay muchas filosofías que están, ¿verdad?, queriéndonos envolver y queriéndonos cambiar de pensar que pues, y si tú decides cuándo nace un niño o cuándo no nace, o la orientación de alguien pues es definida por la persona y no, que no te importe lo que otros digan. Es más, hazlos pensar como tú piensas. Sabes, hay muchas filosofías actualmente, pero sabes que es muy importante que nos echemos un clavado en estas convicciones que nosotros tenemos, porque la convicción es la certeza interna de que algo es verdadero, correcto o válido. Si tú y yo no tenemos, ¿verdad?, ni idea de lo que Dios piensa o quiere para nosotros, créeme que vamos a estar entre dos pensamientos, entre dos, siempre titubeando en lo espiritual. Y Dios no quiere eso. Además, la convicción implica una fuerte confianza y una seguridad inquebrantable en una idea, principio, valor o causa. Muy bien. Siguiente, por favor. Convicción. Las convicciones son fundamentales para la identidad y la integridad de una persona. Y a menudo guían su comportamiento y determinan su postura frente a situaciones y desafíos. Mira, Daniel sabía quién era él. Daniel no titubeó. Daniel sabía que tenía una relación con Dios y que su relación con Dios era más importante que el estatus que tenía como uno de los mejores administradores del rey. Fíjate qué impresionante. Él sabía bien quién era, por eso la identidad, por eso es tan importante que nuestras convicciones sean claras y que sean firmes. Y no convicciones débiles, sino que sepamos quién somos. Porque son fundamentales para la identidad y para lo que nosotros estemos dispuestos a hacer. En medio de muchas circunstancias, el mundo te quiere, ¿verdad?, convencer de hacer lo que no es correcto, pero tú puedes vencer. Dios
te ha dado la capacidad de vencer. Pero qué importante es que conozcamos lo que Dios espera de nosotros y quiere. Amén. Entonces, cuando Daniel recibió esto, o cuando oyó que había sido dictada esa nueva ley, para ese momento, él ya estaba listo para responder. Él no dijo, ¿y ahora qué hago? Él ya estaba listo para responder. ¿Por qué? Porque se había preparado desde antes. Él se había preparado y sabía que iba a enfrentar esa adversidad con la fe que tenía firme puesta en Dios. Amén. Por eso es que él se atreve a abrir sus ventanas. Por eso es que él se atreve a orar. Por eso es que él se atreve a seguir adelante. Y no solamente, ¿verdad?, una vez, sino lo mismo que hacía antes, 3 veces al día. Y además, sin andarse quejando. ¿Tú crees que Daniel no se sentía medio golpeado con la noticia? Yo creo que sí. O sea, caray, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya cuando cayó el 20 de que no, pues adelante, de que venga lo que venga. ¿Por qué? Porque mi convicción no está en juego. Mi decisión no está en duda. Mi decisión es siempre a favor de Dios. Y eso es lo que Él hizo. Eso es lo que Él determinó. Pero qué importante es que tú y yo sepamos quiénes somos. Qué importante es que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo. Somos sus hijos. Pero debemos de mantenernos creyendo siempre eso. El mundo te va a querer, ¿verdad? El enemigo te va a querer convencer de que tú no eres hijo de Dios, de que Dios no te ama, de que ya te dejó solo, de que eso lo vas a enfrentar, ¿verdad? En la total soledad. Pero entonces, ¿y todas las promesas de Dios? ¿Dónde están? No, Dios ya nos prometió muchas cosas y Él lo va a cumplir, aunque nosotros no lo veamos en un momento dado. Él va a cumplir todo. Pero en la medida que tú y yo tengamos convicciones firmes, lo vamos a creer, lo vamos a abrazar y vamos a caminar en eso. Si tú y yo dejamos que esto pese más, las noticias o diagnósticos pesen más que lo que Dios dice, entonces sí, vamos a tener convicciones débiles. Y a Dios, ¿verdad?, no le agrada que sus hijos tengan esto. Fíjate, hay otra frase que dice que además de tus creencias, tus convicciones incluyen tus valores, compromisos y motivaciones. Amén. Un hombre dijo, Howard Hendricks dijo, una creencia es algo por lo que discutirás acaloradamente. Una convicción es algo por lo que darás la vida. Tremendo, ¿no? Una creencia te lleva a dar una opinión. Tú puedes creer algo y tú puedes opinar algo de algún tema. Está bien. Pero una convicción te lleva a accionar. No solo opiniones, sino tu vida misma está involucrada cuando tú tienes una convicción. No se trata de opiniones solamente. La vida cristiana no es opiniones. Es que yo pienso que la iglesia mejor es esta. O yo pienso que debería de ir después de... No. La iglesia, la vida cristiana es convicción. Eso es lo importante. Y sabes que tú puedes creer que el cristianismo es la mejor opción de entre todas las opciones, ¿verdad? Y puedes llegar a opinar. Y si tú crees eso, solamente si tú lo crees, o sea, si tienes esa creencia nada más, pues eso te va a hacer que vengas cada domingo. Y está bien, pero nada más. Pero si tú tienes una convicción de que solo en Jesús se encuentra la verdad, de que solo Jesús es el Hijo de Dios, de que solo Jesús es Dios, de que solo Jesús te puede transformar de todas las cosas malas que están dentro de ti, que solo Jesús tiene amor por ti, que solo Jesús te ha abrazado en los momentos más difíciles, vas a estar dispuesto a servirle. Vas a estar dispuesto a apoyar todas las actividades de la iglesia. Vas a estar dispuesto a comprometerte de tal forma que inviertas tu vida allí. Por eso es que te digo, si tú tienes solamente opiniones acerca del cristianismo, pues está bien, hoy puedes venir aquí y a lo mejor mañana vas a otro lado. Y a lo mejor pasado vas a otro lado. Pero si tú tienes una convicción firme y te das cuenta que aquí se predica el Cristo crucificado, que aquí se predica el Cristo que murió y resucitó, que aquí se predica que Dios es nuestro Padre y que es bueno, que aquí se predica, ¿verdad?, la esencia del Evangelio.
Entonces tú vas a estar dispuesto a plantarte en este lugar y a dar todo lo que tengas. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a ser una opinión que tú tengas de esta iglesia, sino que va a ser una convicción plena de que todas las cosas que ocurren aquí tiene que ver contigo y tú eres parte de todo. Pero a veces pareciera ser que dicen, hay reunión de varones, y tú siendo varón dices, sí, le hablan al otro, a mí no. Y anunciamos y mandamos mensajes, invitamos, ¿verdad? Y pareciera ser, hay personas que posiblemente trabajan desde las 6 de la mañana, ok, pero hay quienes entran a las 9, 10 y pudieran estar aquí, ¿verdad? El sábado que hay reunión de oración y dicen, ¿sabes qué? No, yo mejor me prefiero quedar dormido, son las 7 de la mañana. Pero sabes, cuando tú tienes una convicción plena, estás dispuesto a dar tu vida por eso. Amén. Otra cosa, las convicciones son esenciales para el crecimiento y la madurez espiritual. Las convicciones son esenciales. ¿Sabes? Nadie de los que está aquí va a poder seguir adelante a largo plazo sin haber dado tiempo a revisar sus convicciones, a alimentarlas y sobre todo a analizar que vayan creciendo, ¿verdad? Que se vayan afianzando, porque las convicciones son esenciales para el crecimiento y la madurez espiritual. ¿Sabes? Es irónico que hoy mucha gente tiene fuertes convicciones sobre temas menores. Hay quien se apasiona tremendamente por la política, por el deporte. Hay gente que se apasiona por la moda incluso. Ay, es que eso se ve muy mal. Mira, en tal parte está saliendo esto y ahora que lo estético es esto y esto y esto, ¿no? Y es que sí, sí estaba muy bien como iba el pastor, pero tiene esto, esto y esto. Y la verdad es que está fuera, está out, ¿no? Ya no sé si se escucha eso ahora, ¿no? Que estás in, out. Pero sabes que es una ironía que hoy hay tanta gente preocupándose por esos temas menores y que a la vez tienen convicciones tan débiles y fluctuantes sobre temas verdaderamente importantes, como lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que Dios dice en su palabra que debemos hacer o no. Hay más gente preocupada por esos temas menores que por los temas eternos. Aunque tenga unos zapatos Gucci, esos no se van a ir conmigo al cielo. O al caso mocho, diría mi suegra, al infierno, ¿no? ¿Sí? Luego les explico eso, ¿no? Sí, mi esposa me va a regañar por eso. Pero sabes que las convicciones son esenciales para el crecimiento y la madurez espiritual. Y tú y yo deberíamos de ponerle más atención. Amén. Además es un tema que a más de uno le incomoda, porque tú para poder tener convicción te tienes que posicionar. Por eso hay más de una persona que se incomoda. ¿Qué es la verdad? Te dicen, no, la verdad es lo que yo diga. No, la verdad está en la escritura, eso es la verdad. Dios es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. No, pero es un yo creo que no, pues tú crees, es una opinión. Pero Jesús no es solamente un buen maestro, es el Hijo de Dios. Él murió y resucitó. Y cuando nosotros no tenemos convicciones, vamos a terminar diciendo, oh sí, es cierto, a lo mejor es cierto lo que tú dices. Y lo que me habían dicho a mí, pues es mentira. Pero hoy es tiempo de que tú y yo tengamos convicciones firmes. Hoy es el tiempo de que abracemos la fe de Dios y que le digamos, Señor, yo te necesito a ti, porque si no, voy a terminar en cualquier lugar menos en la gloria con Él. Amén. Amén. Sabes, cuando nuestras convicciones son débiles, es afectada nuestra vida espiritual y hay consecuencias. Te voy a leer rápidamente estas consecuencias. La primera son consecuencias de convicciones débiles. La primera es falta de discernimiento espiritual. Cuando tú y yo no estamos, ¿verdad?, comprometidos con Dios, con su palabra, con lo que Dios dice, con lo que Dios nos enseña, lo primero que va a pasar es que tu discernimiento espiritual va a estar por los suelos. Y entonces va a venir alguien a decirte algo y tú vas a seguir a aquel que te hable algo bonito.
Porque cuando hay convicciones pues cristianas débiles, el marco de referencia es muy limitado o está basado en cosas que no son lo que Dios enseña. Pero cuando hay convicciones cristianas sólidas, estas nos proporcionan un marco de referencia para discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, según los principios y enseñanzas bíblicas. Eso es el discernimiento. Alguien te habla y tú sabes si lo que te está hablando es verdad o es falso. ¿Para qué? ¿Para que lo ataques? No, para que le enseñes y le digas, oye, aguas con eso. Mira, esto y esto. La Biblia no dice que Jesús, por ejemplo, alguien me preguntaba hace poco, oye, es que alguien me habló, alguien que es testigo de Jehová, y con respeto a las personas, ¿verdad? Que profesan esa creencia, pero nosotros no pensamos como ellos creen. Nosotros no creemos que Jesús era solamente un hombre que pues llegó a ser el Hijo de Dios, pero no como Dios mismo. Nosotros sí creemos que Jesús es Dios. Y entonces me preguntaba algo de esto y hablábamos de unos versículos ahí que fueron cambiados para poder casar con esa teología. Pero si alguien te habla, qué importante es que si tú tienes una duda, vayas con el pastor, vayas con un líder que sea, ¿verdad? Maduro, y que puedas plantearle tu duda y que puedas plantearle, y que vayas a la escritura y que lo confirmes, lo que te diga el pastor, lo que te diga esos versículos, lo confirmes ahí mismo. Y entonces eso va a dejar de ser una convicción del pastor y se va a convertir en una convicción tuya. Y eso es lo importante. O por ejemplo, cuando estábamos pequeños, yo me acuerdo que le pregunté muchas cosas a mi mamá, muchas cosas a mi papá también. Y era la fe de mi mamá y era la fe de mi papá. Pero conforme ellos me fueron enseñando, dejó de ser la fe de mi mamá y se convirtió en una convicción propia. Y yo creo que Dios quiere que tú y yo vivamos así. La primera consecuencia es esta, falta de discernimiento espiritual, ¿verdad? Creemos pues enseñanzas incorrectas y distorsionadas a veces. ¿Por qué? Porque nos falta analizar nuestras convicciones. Lo segundo es vulnerabilidad ante la influencia secular. Todos estamos en el mundo. ¿Cuántos no están aquí? Pues todos, ¿verdad? Todos estamos aquí y todos pisamos el mundo y todos aquí estamos. Pero Jesús dijo, sí, están, pero no son. Es muy diferente, hay un mar de diferencia entre estar y ser. Y Jesús dijo, ok, están en el mundo, pero no son del mundo. Por lo mismo, es tan importante que entendamos que si tú, obviamente todos estamos aquí y todos escuchamos las filosofías y las cosas que hay. Y pues hay tanto TikToker, influencer hoy, que nos quiere vender ideas y a veces las masticamos tan rico y tomamos, ¿verdad? Con una coca bien helada, nos las tomamos esas ideas y las creemos tanto como que, y sin preguntar, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una convicción firme, esa influencia va cada vez apagándose hasta que ya no es problema. Amén. Hay vulnerabilidad ante la influencia secular. Lo tercero es que falta de firmeza en la fe. Es algo tremendo también esto porque todos los días somos enfrentados a situaciones que pues quieren hacernos dudar. Pero cuando entendemos quién es Dios y qué ha hecho Él, ¿verdad? Por nosotros, entonces la fe se va alimentando y podemos atacar cualquier filosofía, cualquier pensamiento que quiera venir a cambiar ese nivel de fe que tenemos. Cuando tú sales de aquí el domingo, créeme, yo estoy seguro que tú sales con una fe crecida, grande, ¿verdad? Pero luego viene el lunes y enfrentamos circunstancias y sabes, si tú tienes estas convicciones firmes, cuando llegue el domingo, el sábado o el domingo aquí, no vas a llegar pues con la capa caída y llorando. No, es que es la última vez que vengo a despedirme, ya no sirvo yo para esto. No, o sea, vienes igual y dices, ahora vengo por más. Me fui lleno, ahora vengo por más llenura del Espíritu Santo, porque solamente Él puede llenar tu corazón y te puede ayudar. Pero cuando el mundo, ¿verdad? Ha logrado pues convencerte de ciertas cosas, en vez de alimentar tu convicción, la falta de firmeza va a llegar, va a tocar a la puerta y se va a meter a tu casa. Entonces, aguas con eso. Lo cuarto es inconsistencia en el testimonio cristiano.
Eso también es algo para considerar, porque tú y yo debemos ser coherentes con lo que somos, bueno, con lo que pensamos o creemos más bien, perdón, y con lo que hacemos. Debemos ser coherentes. Yo no puedo decir soy cristiano y, ¿verdad?, vociferar y maldecir a todas las personas ¿verdad? Y serle infiel a mi esposa. Y no, pues al cabo que Dios me perdona. O sea, ¿qué tiene? Nada de eso. Si lo hemos hecho en el pasado, podemos ir con Dios. Hoy es el día para poder decirle: Señor, incrementa mi convicción en ti. Pero no podemos tener inconsistencia. Pero la falta o la convicción débil nos hace tener esa inconsistencia. Un día, ¿verdad?, llegamos diciendo a la oficina, aleluya. Y para el viernes ya estamos tirando los peores chistes del peor, no, hombre, bueno, no vamos a decir. Pero el comediante más raspa que pueda haber ahora, nos aprendemos los chistes y se los tiramos, ¿verdad?, en la escuela, en el trabajo, donde sea que andemos. Y entonces sí, los que nos rodean dicen: oye, el hermanito, mira, vamos ahora a que nos cuente los chistes. Ya es viernes, porque el lunes sí viene muy acá, pero el viernes, ya no saben ni qué onda. Pero ¿te acuerdas lo que decíamos ahorita? La convicción tiene que ver con identidad. Y cuando tú tienes identidad, sabes quién eres, te mantienes firme, eres constante. Y tu testimonio es pues una verdadera joya para las personas que te rodean. ¿Qué dijeron los hombres que querían atacar a Daniel? ¿Qué dijeron? Pues es que queremos, pero no encontramos, porque este es fiel y hace todo lo que le piden y es todo lo contrario a nosotros, hombre. ¿Qué podemos hacer? Era constante en su testimonio cristiano. Quinto, es que tenemos dificultad para resistir las tentaciones. Eso es lo otro, ¿sabes? Cuando tú y yo no alimentamos la convicción, la fe en Dios, entonces van a venir, porque créeme, van a venir siempre las tentaciones. Pero cuando andemos así, que Dios nos libre de andar así, pero si llegamos a andar así con una convicción débil, pues van a venir las tentaciones y te van a hacer giras, me van a hacer giras. Entonces Dios quiere que aprendamos a resistir, pero no las podemos resistir en nuestras fuerzas. Tiene que ser en la fe del Hijo de Dios, que venció todas las tentaciones. Él es nuestro blanco de perfección. ¿Por qué? Porque Él, a pesar de que fue tentado en todo, no cayó en nada. Eso es un ejemplo increíble. Lo sexto es debilidad en la oración y la relación con Dios. Obviamente, pues si todo lo que hemos visto, ¿no?, pues va a generar también una debilidad en el querer acercarnos a Él, el querer buscar a Dios. Amén. Sabes que cometemos muchas veces el error de decir: Dios es el responsable, o Dios es el que tiene que decirme, o Él tiene que ponerse, o tiene que quitar las cosas que están pues impidiéndome avanzar. Él es. Pero la Biblia es clara. Romanos 14:5, en la segunda parte, nos dice: cada uno debe estar convencido de lo que cree. Y esto es para cada uno. Cada uno, repite conmigo, cada uno. Eso es para ti y para mí. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. ¿Qué crees? Bueno, debes de estar convencido de eso. Amén. No le puedes echar la culpa a nadie, es responsabilidad de cada uno. Para esto, pues, necesitamos conocer lo que Dios dice en su palabra para poder saber la voluntad de Él. Pero también es nuestra responsabilidad mantenernos firmes. Amén. Y sabes que aquel que se atreve así, a vivir así, Dios le promete algo bien grande en Deuteronomio. Dice: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ojalá, dice Dios. Fíjate qué tremendo. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. Dios quiere que tú y yo le temamos, ¿verdad? Que reconozcamos su grandeza y que cumplamos con todo lo que nos dice. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar convicciones firmes? Rápidamente te voy a decir
algunas cosas. Primero, reflexiona sobre tus creencias y valores. Lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Durante todo este tiempo, esta reflexión. Qué importante es que reflexionemos sobre, que nos demos tiempo. ¿Sabes qué? La vida de fe no es una vida de microondas. La vida de fe no es una vida que tú metes a un microondas como las palomitas, ¿no? Qué bendición que metes las palomitas, una bolsa, en menos de 3 minutos, ya se te están quemando, ¿verdad? Ya empiezan a estar negras. Pero, ¿por qué? Porque se hacen bien rápido. Y así queremos que la vida cristiana también sea, ¿no? Rápida, ¿no? Pues si yo ya fui a la iglesia, ya con eso. Pero sabes que es muy importante darle tiempo a Dios. Y lo primero es reflexiona sobre lo que tú crees. ¿Qué valores tenemos? Amén. Qué importante es esto. Tenemos que tomarnos tiempo para reflexionar sobre lo que realmente creemos y pues examinar esas creencias. Segundo, estudia y busca la verdad. Primero es reflexiona sobre qué es lo que tú crees, pero lo segundo es tan importante también porque cuando tú reflexionas en lo que tú crees, te das cuenta que hay algunas cosas que hay que pues pulir, o hay otras en las que de a tiro no sabemos nada. Y entonces es un buen tiempo para el segundo paso, estudiar y buscar la verdad. Como te decía, este tiempo es el tiempo que más ha sido atacado para hablar de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cada quien tiene su verdad? No, la verdad es una. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Y lo que dice su palabra es verdad. Y aplica para todas las generaciones. Aplica para todos los tiempos. No solamente era una instrucción que se dieron hace 5,000 años, 4,000, 3,000 años, sino que tiene que ver con el hoy. Hoy. Estudia y busca la verdad. 3, reflexiona sobre tus experiencias personales. Sabes que recientemente, no sé si por la edad, ¿no? Pero recientemente he estado pensando muchas experiencias. Ayer hablaba al final de la oración con mi hermano Efraín, con Oscar. Cuando terminamos, nos quedamos ahí platicando un poco y he estado reflexionando en muchas cosas de cómo Dios me ha guardado, de cómo Dios me ha ayudado desde siempre. Muchos testimonios, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho. Y sabes que esto es algo muy importante, que tú reflexiones sobre las experiencias personales, porque eso también incrementa tu convicción en Dios. Sabes que si Él estuvo en el pasado, va a estar ahora y va a estar en tu futuro, porque Él ya lo prometió. El que tú y yo le creamos, pues es otra cosa, ¿no? Pero Él ya prometió estar con nosotros. Y las arras, lo mejor que Él tiene es que Él ya estuvo con nosotros en el pasado. Y el recordarlo, por eso es que el enemigo te quiere hacer olvidar siempre tu pasado con Dios. Y somos tan buenos para olvidar, ¿verdad? Las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso dice, ¿verdad? La Escritura es bueno que las digamos. Pero muchas veces el enemigo nos va a querer borrar todo eso. Y necesitamos reflexionar. 4, rodéate de una comunidad de creyentes. Qué tan importante, una vez más, ¿verdad? Es estar rodeados de esta comunidad de fe que piensa y cree, ¿verdad? Que pues tiene principios importantes de fe, es muy importante. Y 5 es evita la complacencia y la apatía. No te conformes con una fe superficial o con una vida espiritual cómoda. No te conformes con eso. Y sabes que muchas veces llegamos a eso, ¿no? A conformarnos, pero el consejo es evita la complacencia, la apatía. La apatía es tremenda porque es indiferencia. Es algo uno de los grandes pecados de este tiempo es la apatía, ¿sabes? Evítalo. Y 6, vive tus convicciones. Obviamente desde que pues empiezas a vivir tus convicciones, pero terminas ahí y vuelves otra vez al punto 1 y empiezas otra vez a crecer. Y entonces sabes que con eso Dios te va a ayudar a que estas convicciones vayan creciendo y que puedan ser de bendición para tu vida.
regresando al ejemplo de Daniel, sabes que al oír el decreto que lo hacía culpable de rebeldía, ese decreto de Darío, a Daniel lo hacía culpable de rebeldía. O sea, la actitud de Daniel fue: yo me voy a ir, me voy a postrar y voy a orar una vez más. Y eso lo hacía culpable. ¿Contra quién? Contra el rey terrenal. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Daniel? Pues fue con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le expresó lo que había en su corazón y descansó en él. Y dijo: ¿sabes qué? ¿Cuál era el castigo a alguien que desobedeciera? El castigo era que iba a ser echado esa persona en un foso con leones. Y qué manera de odiar de estas personas, porque no esperaban que muriera de una forma tranquila, Daniel, sino que esperaban que muriera de la peor forma. Imagínate, querían escuchar cómo los leones trituraban sus huesos. O sea, eso no es aberrante. Claro que sí. Sin embargo, eso no lo detuvo. Daniel dijo: con todo y eso, yo creo en Dios y seguiré adelante. Dice la escritura que lo hacía como siempre lo hacía. Él no se detuvo y lo hizo igual. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque con las ventanas abiertas ocurren grandes cosas. Y lo primero es que las ventanas abiertas dan ventilación. Y él, al escuchar la noticia tan terrible, necesitaba del aire fresco del Señor. Y él, cuando se puso a orar, él abrió sus ventanas y él dijo: no me importa, yo recibo el aire fresco del Señor, que me va a traer paz y que me va a ayudar a poder salir de aquí, sea lo que sea que tenga que pasar. Yo voy con el Señor. Siguiente, por favor. Las ventanas abiertas dan ventilación. El aire de la presencia de Dios debe circular en la vida del creyente. Qué importante es que el aire fresco de Dios llegue a tu vida. Amén. El creyente que vive encerrado espiritualmente no goza de la libertad del Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Y lo que hizo él fue: abrió las ventanas. Él se puso a orar con ventanas abiertas. Y espiritualmente eso implica: él abrió las ventanas y dijo: Señor, que tu aire, ¿verdad?, limpie todo de mí, que me prepare por si tengo que estar en tu presencia en unos días, que me prepare para estar y ser digno de estar viéndote cara a cara. Él se estaba preparando para morir, ¿sabes? Él decía: pues mi Dios puede salvarme y puede librarme, pero yo, aunque no lo hiciera, yo voy a seguir firme. Lo segundo es que las ventanas abiertas dan iluminación. Y qué tan importante es, ¿verdad?, que pues lo que hizo él fue abrir sus ventanas de su cuarto y la luz de Dios entró a su vida. Y qué importante es que cuando tú y yo enfrentamos situaciones y cuando vivimos nuestra vida y cuando estamos todo el día a día, podamos abrir ventanas y le digamos: Señor, que tu iluminación llegue. Porque sabes, la iluminación es tan importante porque cuando tú lees algo de la Escritura, el Señor te ilumina para que hagas lo que tienes que hacer. Y Él te ayuda. La iluminación es parte importante. Lo vemos aquí como una luz física o una luz, ¿verdad?, literal. Pero en lo espiritual, la iluminación tiene que ver con lo que Dios habla. Que Dios ilumina tu andar, que Dios, ¿verdad?, su palabra es luz para nosotros. Y esto es básico. Y lo tercero es que las ventanas abiertas dejan que otros vean nuestro testimonio. Y obviamente pues las personas lo vieron. Entonces las ventanas abiertas tienen que ver con personas que tienen el valor de poder testificar lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y mantenerse, aunque los otros no estén de acuerdo. Tú te mantienes en lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho en tu vida, que a final de cuentas es esa convicción que ha crecido en ti. Amén. El testimonio cristiano debe ser público y no enclaustrado. Amén. Dice Gálatas 5:5: a nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. El Espíritu Santo es el que puede darnos esa convicción. Amén.
pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer y a dar esos pasos de fe. Amén. Mías, puedes pasar, por favor. Sabes que soy de la generación cristiana que le tocó vivir muchas cosas, y posiblemente muchos de aquí también. Soy de la generación que le tocó vivir una vida doctrinal saturada de legalismos. Lo digo con respeto, pero soy de las personas que le tocó que antes, que no puedes ir al cine, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que esas cuestiones tenían que ver con lo que Dios quería, aunque posiblemente muchas de esas eran lo que el hombre quería, ¿verdad? Pues tal vez, y no lo hicieron en mal, pues, o sea, para algo, pues, por algo se dieron muchas de estas doctrinas. Pero sabes que eso que ocurrió en un tiempo hizo que ahora mucha gente diga: ¿sabes qué? Doctrina, no queremos doctrina, la doctrina es mala, la doctrina no nos sirve para nada, nos da legalismo nada más, quiere meternos. ¿Me explico? Y eso ha hecho que muchas personas hayan sacado todo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que como al momento de sacar todas las doctrinas, ¿verdad? No hubo como que una, y me refiero a la iglesia en general, no estoy diciendo Pan de Vida, sino me refiero a la iglesia en general, por lo que vemos. Y en un momento, en vez de haber hecho un filtro de las cosas que debíamos de quitar y las cosas que sí debíamos de dejar, cuando teníamos que haber hecho eso, lo que hicimos fue que agarramos parejo y quitamos todo y empezamos a decir: no, con que vengas aquí y que Dios aquí te cambie y que Dios haga todo y que Dios. Pero fuimos dejando a un lado la responsabilidad que tenemos nosotros de entender esas doctrinas de Dios, entender la base de la fe cristiana, que Jesús es bueno, que Jesús, todo lo que hemos hablado esta mañana. Amén. Mucho de lo que está ahí, ¿verdad? Es desgraciadamente pasó esto, que muchas iglesias, en general la iglesia sacó todas las doctrinas y las hizo a un lado y habló de doctrina como algo malo. Pero la Biblia nos habla de que tenemos que aprender cosas que son esenciales para nuestra fe. La Biblia nos enseña todo eso. Entonces, cuando hicimos esa exclusión, mucha gente empezó a debilitar su convicción. Mucha gente empezó a debilitarse. Y las personas que empezaron a llegar a la iglesia, muchos pues llegaron con convicciones débiles también. Y entonces, cuando llega la tormenta, porque va a llegar, pues ¿qué hacemos? No, pues aquí me dijeron que era puro alabar a Dios, era nomás cantar, que no, y ya con eso Dios me iba a bendecir. Sí, es cantar, claro que sí, pero también es decidirte por Dios y tomar la responsabilidad que tenemos de creerle a un Dios que es, ¿verdad?, amor, pero también es justicia. Amén. Hoy tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener una plena certeza de su amor y de lo que Él espera que nosotros hagamos en la fe. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? ¿Sabes? Es un buen tiempo para reflexionar en lo que Dios está hablando en nuestros corazones. Es un buen tiempo para decirle: Señor, mis convicciones realmente son tan fuertes que pueden con cualquier situación. Y lo que te digo no es al tanteo, te lo digo porque hay personas que estuvieron aquí y que cuando enfrentaron una situación muy difícil, decidieron alejarse de Dios. Y eso es muy triste, ¿sabes?
yo siempre lo vi de afuera. Antes de ser pastor lo vi de afuera y siempre me agüitaba cuando una familia se iba de la iglesia. Yo estoy hablando de mis años allá, mozos en Navojoa. No éramos una iglesia grande y pues se sabía de todos, ahí los veías a todos. Pero me agüitaba tanto ver que alguien ya no le contestaba al pastor. A mí me agüitaba, fíjate. A mí me agüitaba, a mí me entristecía. Y ahora que Dios me ha dado la bendición y la oportunidad de ser pastor, no solo me ha agüitado, sino que he llorado por gente. Y yo digo, no soy el único el pastor. Definitivamente que él desde hace mucho está llorando por muchos que no es nada más porque les quedaba cerca otra iglesia o porque se fueron de la ciudad. O sea, esas son cosas que pasan. Pero cuando tú le hablas a una persona y te deja de contestar, qué tremendo es eso. O que te enteras pues que está, pues que ya no está en los caminos de Dios. Y sabes, eso genera un dolor tan profundo. Y te digo, yo antes no lo conocía, no sabía que era eso, pero ahora que Dios nos ha permitido tener esta oportunidad de ser pastores, digo yo, Señor, cómo nos falta convicción. ¿Cómo nos falta convicción para, pase lo que pase, yo sigo firme? Pase lo que pase, no importa, yo sigo firme. Porque no estoy basado, mi fe no se basa en esto, en lo que vivo. Se basa en que el Señor dio su vida por mí. Y que me ha mostrado el amor tan grande o más grande que jamás he podido conocer. Y yo creo que este es el tiempo para que tú y yo le digamos, Señor, ayúdame a tener esa convicción. Una convicción fuerte, una convicción así como la de Daniel, que no le tuvo miedo al decreto del rey, que no le tuvo miedo Daniel sabía lo que le esperaba, como te he dicho. Y así él dijo, Señor, te voy a ser fiel a ti, Señor. Yo decido serte fiel a ti, mi Dios. No me importa lo que pase. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Dios no lo libró de ser enviado al foso. ¿Pero cómo? No, Dios no lo libró. Pasó el día, lo enjuiciaron ahí en corto, lo mandaron al pozo. Pero ¿sabes lo que sí pasó? Es que el ángel del Señor vino y cerró la boca de los leones. Ese es un milagro más grande todavía, porque hubiera sido un milagro que el rey recapacitara, ¿no? Hubiera sido un milagro que dijera que Daniel, no. ¿Saben qué? Aunque la gente piense que yo soy, no, el rey dijo, ni modo, cuello, ni modo, ya dije y eso se hace. Pero Daniel dijo, yo a la muerte con Dios. Y pasa la noche ahí. Y el rey, que tenía tanto aprecio por él, tempranito por la mañana va y le dice, oye Daniel, ¿qué onda? ¿Estás todavía? Es una pregunta tonta si quieres. ¿Cómo va a estar si son leones que no les han dado de comer? ¿Cómo va a estar ahí? Pero sabes, la convicción de Daniel hizo que se ganara el corazón de Dios. La fidelidad de Daniel hizo que se ganara el corazón de Dios. Y un ángel bajó y le tapó le cerró el hocico a los leones. Y esos leones, por más que quisieron, le pasearon por un lado, por otro, y traían hambre. Pero Dios les dijo, no es el tiempo, espérense. Mañana van a tener mucha comida, pero hoy no van a comer, hoy no van a cenar. Y sabes, al día siguiente el rey llega y sale de ahí Daniel sin ningún problema, sin tiritas en la ropa. Los leones no lo atacaron, no le hicieron nada. Y ahí se cumplió la justicia de Dios.
Porque Dios se compromete cuando tú te comprometes con Él a ayudarte, se compromete a estar contigo, se compromete. Yo no sé si Daniel, cuando estaba allá abajo, cuando supo que lo iban a aventar, más bien, yo no sé si dijo: Señor, pensé que me ibas a librar de esta. Bueno, no sé, yo creo que no. Él había dicho: no, pues vámonos a lo que sigue, porque Él se había preparado. Pero sí sé que cuando Él estaba ahí, pudo ver con sus ojos espirituales que Jesús estaba con Él. El ángel de Jehová estaba con Él. Estaba con Él. Él envió a su ángel, el Señor, y lo libró. Y ese es un gran testimonio, una gran muestra de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando el enemigo quiera llegar contigo y atacarte, si tú te has mantenido fiel, si tú has tenido convicciones firmes, el Señor va a cerrar la boca de los leones, de los lobos, de cualquier enemigo. Lo va a cerrar y no te van a poder hacer nada. Si tú lo crees, levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Dile con tus palabras. Y dile, primero dile: perdóname, Señor, porque muchas veces no he tenido esa convicción, como la convicción que hemos estudiado este día. Muchas veces no he tenido la convicción de Daniel y no he sido fiel, no he sido organizado, no he sido como tú quieres que yo sea, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Y ayúdame, Dios, a poder tener esa convicción. Dile con tus palabras: Señor, quiero tener esa convicción plena, total. Tú estás conmigo, pero quiero siempre saber lo que sea una convicción. Y que cuando no te sienta, no me ganen los pensamientos de que no estás ahí, Señor. ¿Por qué? Porque tengo la convicción de que tú estás ahí, aunque no te sienta. Cuando ores, si antes oraba y lloraba y sentía en mi corazón tu presencia, si ahora no estoy orando, si no estoy sintiendo eso cuando oro, ayúdame a tener la convicción siempre de saber que tú estás conmigo. Y aunque no sienta, tú sigues estando, porque tú eres fiel y te mantienes fiel ante todo, Señor. Ayúdanos a tener la convicción siempre, Dios. Siempre, siempre, mi Dios. Te lo pido, Señor. Amén.